Llegué a casa del trabajo, los mismos viejos pasos cansados por el camino de entrada, mi corbata floja y mi cerebro frito después de otra jornada de 12 horas, pero en el momento en que abrí la puerta, todo cambió. Mi hija de 12 años, Mia, estaba allí parada como un centinela, con los ojos muy abiertos y la mandíbula apretada. Algo en su postura no estaba bien. Hola, cariño, sonreí, ignorando el silencio. ¿Todo bien? Ella no sonrió, ni siquiera se movió. Se paró entre mí y la escalera como un pequeño soldado que custodiaba una zona de guerra. Incliné la cabeza, esperando, y luego ella se quebró. No subas, dijo, su voz plana, ensayada. Mi ceño se frunció. ¿Por qué? Ella parpadeó un par de veces, tragó saliva con dificultad y luego lo dijo como si no fuera la espada más afilada jamás clavada en mi pecho. Mamá está con su verdadero amor. No los molestes. Finalmente es feliz por primera vez en 17 años. Solo duerme en el sofá. Me congelé, las llaves todavía colgando de mi mano, el maletín cayendo al suelo. ¿Qué acabas de decir?, susurré. Ella dijo que actuarías así, murmuró Mia. Dijo que lo harías todo sobre ti. Se me secó la garganta. Sentí que cada célula de mi cuerpo se convertía en vidrio. No dije una palabra, ni a Mia ni a esa casa. Simplemente me di la vuelta, salí y caminé. Conduje a ninguna parte, solo conduje alrededor de la manzana, pasé la gasolinera y luego regresé. No volví a entrar esa noche. Dormí en el garaje. A la mañana siguiente, antes de que el sol tuviera la oportunidad de brillar a través de las malditas persianas, encendí la parrilla. Pero no para hamburguesas. Arrojé todos sus vestidos, bolsos y tacones de diseñador a ese pozo de metal como leña. El humo se elevó espeso y negro hacia el cielo. Los sacó a ambos afuera, a ella con esa estúpida bata roja que siempre usaba cuando quería actuar seductora, y a él sin camisa, descalzo y con los ojos atontados. Algún hombre cualquiera, probablemente la mitad de mi edad, probablemente llamado Chad. Lo miré fijamente a los ojos y le dije, espero que tengas un buen abogado, Chad. Luego me volví hacia ella. Haz las maletas. Ella se rió, se rió. Estás siendo dramático de nuevo, Kyle. Dramático. No te ríes cuando tu esposo te pilla jugando a las casitas con otro hombre en su propia habitación mientras tu hija miente para cubrirte. Pero lo hizo, porque ya se había ido. No solo emocionalmente, no solo físicamente. No les di ni un minuto más. Cambié las cerraduras esa tarde. Y no lloré, no entonces, todavía no. Porque cuando la traición golpea tan fuerte, tan sucia, tan bajo, las lágrimas no vienen primero. La rabia sí. Pasaron 5 meses, ni una palabra, ni una llamada, ni un mensaje. Empecé a sanar, construí una nueva rutina matutina, incluso me acostumbré al silencio de la noche. Luego ella regresó. Mia, mi pequeña soldado, parada en mi puerta bajo la lluvia, con los ojos hinchados y una mochila rota. Papá, susurró temblando. Y detrás de ella, April, la mujer que me destruyó. Estaba allí, petulante, con los brazos cruzados, el estómago hinchado, embarazada. Abre la puerta, Kyle, dijo. Casi se la cierro en la cara. ¿Pero Mia? Ella dio un paso adelante. Está embarazada de tu bebé, tartamudeó. Eres responsable de nosotras. Es tu culpa que mamá te engañara. Nunca le prestaste atención a sus necesidades. No podía creer lo que estaba oyendo. Esta bruja de mujer le había lavado el cerebro a mi hija. Apreté la mandíbula, mi pulso tronó. ¿Me estás culpando por tu traición?, le pregunté a April. Ella sonrió como el mismo diablo. Te lo dije. Dejaste de ser un hombre hace mucho tiempo, Kyle. Y eso fue todo. El clavo final. El fin de cualquier parte de mí que todavía creía que ella tenía alma. Querían que firmara el certificado de nacimiento. Pensaron que me arrodillaría. Pero no sabían lo que ya había hecho. Me vengué. Y empezó ese día. No les cerré la puerta en la cara. No porque fuera débil, no porque todavía la amara. Ni siquiera sentía odio ya. Era peor. No sentía nada.
Solo una fría conciencia quirúrgica del momento, como si estuviera fuera de mi cuerpo viendo desarrollarse esta escena enfermiza. Mia me miró, sus grandes ojos marrones empapados, la mochila colgando de su hombro como una ocurrencia tardía. Estaba atrapada en una guerra que no empezó. Pero April estaba detrás de ella como una reina sin trono, con la mano en su vientre embarazado, la barbilla inclinada con esa misma sonrisa que siempre usaba cuando pensaba que había ganado. «Nos debes esto», dijo. «No lo olvides, Kyle. Tú eres el que no pudo mantener satisfecha a su esposa». Ahí estaba de nuevo, esa daga, retorcida más profundamente. «¿Crees que te debo algo?», pregunté, riendo amargamente. «Engañaste, mentiste, dejaste que nuestra hija se convirtiera en tu maldita mensajera, ¿y ahora quieres que dé un paso al frente como un tonto?». April dio un paso adelante, con voz de veneno. «El bebé es tuyo. Tengo las fechas. Sé que no quieres la vergüenza de criar a un niño que ignoraste hasta que existió, pero sigues siendo el padre. Legalmente. Legalmente». Esa palabra flotaba en el aire como veneno. Miré a Mia. Parecía tan cansada. No sabía lo que había visto en los últimos meses, qué tipo de basura le había estado dando April. «Quiero una prueba», dije rotundamente. «ADN, panel completo, antes de firmar nada». La sonrisa de April se crispó. «Así que ahora no confías en mí». «Confié en ti una vez», dije. «Trajiste a otro hombre a mi cama, a la casa de mi hija. Esa confianza está muerta». April se rió. «Típico. Siempre haciéndose la víctima». «No me engañas, Kyle. Nunca estuviste ahí. Nunca fuiste suficiente. Tuve que abrir el matrimonio solo para sentirme como una mujer de nuevo». «¿Abrir el matrimonio?», espeté. «¿Abriste las piernas, April? Nunca preguntaste, nunca hablaste. Decidiste lo que te convenía. Armamentiste las palabras y lo llamaste liberación». Mia se estremeció ante el volumen de mi voz. La bajé, respirando con dificultad. «No te quedarás aquí», dije finalmente. «Ni esta noche, ni nunca más. Si el niño es mío, hablaremos. Pero hasta entonces, eres una extraña en mi puerta». La sonrisa de April se desvaneció. No esperaba eso. Pensó que su estómago la haría entrar. «Rechazas a tu propia hija», siseó. «Rechazaría a la mujer que le rompió el corazón a mi hija y le lavó el cerebro», respondí. «No vuelvas sin pruebas». Y con eso cerré la puerta. No la cerré de golpe. La cerré con total y dolorosa finalidad. Las siguientes 2 semanas fueron un infierno. April envió mensajes de texto, mensajes de voz, incluso involucró a su abogado. Me llamaron desalmado. Incluso se presentó en mi lugar de trabajo una vez, caminando por el vestíbulo como si fuera la dueña del edificio. Mi gerente tuvo que acompañarla a la salida. Pero luego llegó la prueba. Los resultados fueron claros. 0% de probabilidad de paternidad. Miré el papel con el corazón acelerado. No con alivio, con rabia. Rabia fría y calculada. Había usado a mi hija, usó su propio maldito embarazo como arma. Mintió al tribunal, me mintió a mí, le mintió a su propia sangre. Le envié los resultados en silencio, adjunté el formulario legal que revocaba cualquier obligación paterna. Sin respuesta. Hasta 2 días después, cuando recibí una carta por correo. Sin remitente. Solo una línea dentro. Te arrepentirás de haberle dado la espalda a tu familia. Sin nombre, sin firma. Solo el acto final de una mujer que lo perdió todo y decidió quemar puentes en su camino hacia abajo. Pero no tenía miedo, porque mi venganza acababa de comenzar. Pensarías que una vez que la prueba de ADN volviera y expusiera la mentira, se acabaría. Pero April, ella no estaba construida como la gente normal. No sabía cómo perder, no en silencio. Después de esa nota anónima, te arrepentirás de haberle dado la espalda a tu familia, sabía que no se iba a ir. No era una advertencia, era una promesa de una mujer que no soportaba la idea de que su manipulación ya no funcionara conmigo. Y durante unos días,
Casi creí que volvería arrastrándose a cualquier agujero del que ella y ese idiota sin camisa habían salido. Pero luego vi el graffiti. Empezó pequeño. Dibujos con tiza en mi camino de entrada. Tramposo, mentiroso, moroso. Todas las cosas que ella era, arrojadas hacia mí como barro. Mía debía de seguir hablando con ella. Los niños anhelan a sus madres, no importa cuán rotas estén. No la detuve. Solo observé cómo pasaba en su bicicleta, se acercaba a mi buzón, miraba por encima del hombro y deslizaba otra nota. Esperé hasta que se fuera. La nota decía, llora por las noches. Todavía te ama. Fuiste su primer amor. Mentiras de nuevo. Siempre mentiras. April no sabía cómo amar a nadie más que a sí misma. ¿Pero Mía? Mía estaba sufriendo y ni siquiera sabía que la estaban usando como arma de nuevo. Esa noche, quité todas las fotos de April de las paredes. Cada recuerdo enmarcado, cada foto de la boda, cada retrato familiar donde su sonrisa parecía real. Las quemé. No en el pozo de fuego, en la chimenea dentro de la casa. Quería que se fuera del interior, que se fuera de la madera, de las paredes, del aire. Guardé solo una foto. Mía a los 5 años, cubierta de glaseado de chocolate, sosteniendo una espátula y sonriendo con los ojos salvajes. Sin April, solo Mía. Solo la pieza de esta pesadilla que todavía importaba. A la mañana siguiente, encontré a una trabajadora social en mi puerta. April había presentado una demanda. Dijo que yo no era apto, que Mía no estaba segura conmigo, que tenía arrebatos violentos, alucinaciones, que había quemado su ropa y la había amenazado de muerte. Incluso les envió una grabación. Era de esa mañana, cuando había tirado sus cosas a la parrilla, editada, cortada, hecha para que pareciera que estaba gritando amenazas al cielo. La trabajadora social, la señora Langford, una mujer seria con un abrigo gris, me miró como si estuviera hecho de vidrio y explosivos. Pero no estaba preocupado, porque ahora tenía cámaras. Le mostré las imágenes sin editar, con audio claro. Su bata, su amante, el momento en que le dije que hiciera las maletas y se fuera. Calmado, controlado. Langford asintió, tomó notas, dijo que actualizaría el informe. Pero el daño estaba hecho, la semilla, la idea de que April estaba preocupada. Y ahí es cuando me di cuenta. Ella no me quería de vuelta, no le importaba el bebé, ni siquiera quería la custodia de Mía. Solo quería arruinarme. Así que fui a la guerra. Primer paso, abogado. Contraté a un tiburón llamado Bennett, especializado en divorcios de alto conflicto y alienación parental. Segundo, solicité la custodia total. Tercero, expuse a April. Envié al tribunal no solo los resultados de la prueba, sino capturas de pantalla de sus mensajes de texto, explícitos, degradantes, algunos de antes de la ruptura. Encontré los antecedentes penales de su amante, Dewey, manutención infantil no pagada, incluso una pelea en un bar que le valió un delito menor. Lo presenté todo. April se presentó ante el tribunal con un vestido de maternidad beige, interpretando el acto frágil con lágrimas y manos temblorosas, pero Bennett la destrozó como un reguero de pólvora. El juez no sonrió ni una sola vez. No lo necesitaba. Falló a mi favor. Custodia total, evaluación psicológica pendiente. April gritó en el pasillo, dijo que yo estaba destruyendo su vida. La miré a los ojos y le dije, tú ya lo hiciste. Solo estoy limpiando las cenizas. April no se presentó en mi puerta después del fallo del tribunal. No llamó, no escribió. Durante una semana pensé que tal vez finalmente se había acabado, que había ganado. Pero la paz no llega tan fácilmente cuando has vivido con una mujer como ella. Era viernes por la noche. Estaba acostado en el sofá, dejando que el silencio me envolviera como una manta. Mía estaba dormida arriba, finalmente descansando sin llorar mientras dormía. Acababa de empezar a quedarme dormido cuando mi teléfono se iluminó. Número desconocido. Lo ignoré. Volvió a sonar. El mismo número. Y otra vez. Contesté. ¿Hola? Arruinaste su vida. La voz era masculina, enojada, arrastrada las palabras. Está embarazada, cobarde,
y tú estás aquí desfilando como un héroe. Clic, no reconocí la voz, pero sabía quién lo había enviado. April estaba moviendo los hilos de nuevo, esta vez a través del tipo con el que me engañó. Volvió a llamar al día siguiente, amenazó con hacerme una visita. Así que hice algo que nunca quise hacer. Presenté una orden de alejamiento. No solo contra ella, contra ambos. No iba a permitir que mi hija creciera en una zona de guerra. Mia notó la tensión. Los niños siempre lo hacen. Me preguntó una noche, ¿mamá va a ir a la cárcel? Me arrodillé a su lado y le dije, no, cariño, mamá no va a ir a la cárcel, pero no puede venir por un tiempo. ¿Por el bebé?, preguntó. No supe cómo responder a eso. El bebé se había convertido en el centro de la manipulación de April, el escudo nonato que usaba para justificar cada cosa retorcida que hacía. Pero luego vino el golpe más grande. Una carta de su abogado. April me estaba demandando por daños emocionales, alegando que había saboteado su futuro, causado estrés extremo durante el embarazo y la había humillado públicamente. La mujer que se acostó con otro hombre en mi cama, que mintió a nuestra hija, que fingió la paternidad para obtener ganancias financieras, quería una indemnización. Mi abogado, Bennett, se rió cuando lo leyó. Esto es desesperación, Kyle. Sabe que ha perdido, solo está dando manotazos. Pero nos encargaremos de ello. Aún así, me conmovió, porque significaba que no había terminado. April no luchaba por amor ni por su hijo, luchaba por el control. Una semana después, publicó en Facebook una larga y dramática publicación llena de mentiras. Dijo que la abandoné durante el embarazo, que manipulé al tribunal, que me negué a reconocer a nuestro hijo amoroso. Incluso publicó una foto de una ecografía con mi apellido garabateado en ella. Los comentarios inundaron la publicación, simpatía, rabia, elogios por su fuerza, y me di cuenta de algo brutal. La verdad no les importa a las personas que quieren creer una mentira. Así que no respondí. Me oscurecí, perfiles privados, bloqueé todo. Me negué a jugar su juego en público. En cambio, me concentré en Mia. La inscribí en terapia, le conseguí un perro, un viejo Golden Retriever llamado Duque, que la seguía a todas partes. Empezamos a reconstruir. Panqueques por la mañana, paseos por la tarde, riendo de nuevo. Y, sin embargo, la sombra de April todavía acechaba. Hasta que una mañana, cuando recibí un mensaje de texto de un número desconocido. Era una foto. April desmayada en un coche, una botella de vodka medio vacía en su regazo. La leyenda decía, tu ex va a matar a alguien. Pensé que debería saberlo. Llamé a la policía inmediatamente, informé de su ubicación, envié la foto. La recogieron por conducir ebria, embarazada, borracha, sola. Su novio se había ido, desaparecido. Probablemente el que envió la foto. Y así, su pequeña fantasía perfecta se derrumbó. Al día siguiente recibí una llamada de los servicios de protección infantil. Querían hablar sobre la custodia del niño nonato. Resulta que April me había incluido como contacto de emergencia en el hospital, el que juró que no tenía nada que ver conmigo. Me había convertido en el respaldo legal. ¿Por qué? Porque pensaba que me apiadaría de ella al final. Realmente creía que, después de todo, la atraparía cuando cayera. Pero no esta vez. La había visto quemarlo todo y ahora estaba listo para convertir las cenizas en algo que finalmente tuviera sentido. Pensaba que la salvaría, que entraría en ese hospital con los brazos abiertos, acunaría al bebé que no era mío y volvería a jugar a la familia. Pero los fantasmas no tienen segundas oportunidades. Y April ya estaba muerta para mí. Cuando los servicios de protección infantil llamaron, sonaban confundidos. Señor Bennett, dijo la mujer, confundiendo mi apellido con el de mi abogado. April lo incluyó como tutor de emergencia en caso de complicaciones o incapacidad materna. La corregí con calma. Soy Kyle Anderson y nunca estuve de acuerdo con eso. De hecho, tengo documentación legal que confirma que no soy el padre de ese niño. Hubo silencio al otro lado. ¿Estaría dispuesto a venir de todos modos, por el bien del niño?, preguntó. Esa línea, por el bien del niño, me golpeó fuerte. No por April,
porque sabía lo que significaba ser un peón inocente en el infierno de otra persona. Les dije que iría, pero no por April, por el bebé. En el hospital, me quedé fuera de su habitación, mirando por la pequeña ventana de la puerta. April yacía allí, con tubos en el brazo, el pelo desordenado, los ojos cerrados, respirando como si acabara de pasar una tormenta por su pecho. Y junto a ella, en el Moisés transparente, una niña pequeña, quieta, sola. No entré. En cambio, me senté con la enfermera e hice las preguntas difíciles. ¿Está sana? Es prematura, pero estable. ¿Quién es el padre? No lo sabemos. April no había nombrado a nadie, ni siquiera a Chad, o el alias que usara su amante antes de desaparecer como el humo. Me nombró a mí. A mí, el hombre al que traicionó, incriminó y humilló. El mismo hombre que intentó destruir en los tribunales. Porque en el fondo sabía que nadie más estaría allí. Firmé un papel rechazando la tutela, lo hice oficial. Dejé a ese bebé en el sistema, sabiendo que estaría más segura allí que bajo el control de April. No me arrepiento de eso, ni por un segundo. Porque aunque no pude salvar a April y no pude criar a un niño que no era mío, pude proteger a mi propia hija de los escombros que dejó su madre. Esa noche, llamaron a la puerta. Mia. Estaba allí temblando, sosteniendo la correa de Duque en una mano y una nota en la otra. Encontré esto en las cosas de mamá, dijo con la voz entrecortada. La nota estaba garabateada con una letra desordenada, no la de April. Tú eras solo el respaldo. Me dijo que siempre la aceptarías de vuelta. No lo hiciste. Así que ahora está rota. Tu culpa. Bro. Sin nombre, sin número. Solo otra capa de cobardía. Miré a Mia y la abracé. No hiciste nada malo, susurré. Nada de esto es tu culpa. Ella sollozó en mi camisa, finalmente dejándolo salir todo. Semanas de silencio, meses de confusión, la traición de una madre que la usó como un peón. La acosté esa noche y me senté en la sala de estar hasta que el sol empezó a entrar, y me di cuenta de algo importante. Ya no estaba enojado. No como antes. April no merecía mi odio. Merecía mi silencio, mi completa eliminación de nuestras vidas. Así que empecé de nuevo. Volví a pintar las paredes, tiré todos los objetos que dejó, compré muebles nuevos, cambié el aroma de la casa. No más velas de lavanda ni sus elegantes jabones franceses. Solo el olor a café, pintura fresca y un hombre reclamando su espacio. Mia y yo comenzamos nuestras propias tradiciones. Martes de cine, domingos de senderismo. Ella empezó a sonreír de nuevo. Yo empecé a respirar más tranquilo. Y de vez en cuando el silencio se volvía demasiado fuerte, me recordaba a mí mismo, puedes sobrevivir a cualquier cosa, incluso a la traición, incluso al amor convertido en veneno. Solo tienes que dejar de alimentar a los fantasmas. April no había terminado. Incluso con el bebé fuera del hospital y colocado con un tutor temporal, incluso con los tribunales de su lado, incluso con las mentiras expuestas, todavía tenía un acto más que realizar. Intentó arrastrarme con ella de nuevo. Esta vez en forma de podcast. Sí, me oíste. Un podcast. Encontró a un presentador de historias reales de mala muerte y les concedió una entrevista exclusiva. Titularon el episodio Abandonada durante el embarazo, la lucha de una mujer contra un marido narcisista. No lo escuché al principio. Me negué a alimentar el fuego. Pero cuando mi compañero de trabajo me preguntó si era cierto que me escapé cuando mi esposa estaba embarazada de 9 meses y suicida, me di cuenta de que tenía que hacerlo. Así que me senté en mi coche, aparcado en el aparcamiento detrás de mi gimnasio, y le di al play. Su voz. No la había oído en semanas, y se deslizó por los altavoces como veneno. Tejió una fantasía perfecta. Afirmó que la encerré fuera de casa, la dejé sin un centavo, que soborné al tribunal para obtener la custodia total. Dijo que era emocionalmente abusivo, obsesionado con el control, atención, intimidado por su éxito como mujer. Éxito. Su trabajo consistía en gastar mi dinero y escabullirse como una adolescente. Y luego vino la daga. Todavía lo amo, susurró al final. Y si apareciera hoy y dijera que quiere arreglarlo, le diría que sí.
Me reí a carcajadas. Pero no el tipo de risa que te hace sentir mejor. El tipo que surge de la rabia, la incredulidad y el puro agotamiento. April no estaba rota, era adicta al caos, al control, a la atención. No me quería de vuelta, quería la versión de mí que mantuviera su vida a flote mientras ella hacía lo que le diera la gana. Pero yo había terminado de ser el bote salvavidas. Me reuní con mi abogado esa semana, le dije que quería una orden de silencio. Cualquier cosa para evitar que armara sus mentiras en público. No fue fácil. No se puede amordazar a alguien por ser una mentirosa manipuladora a menos que cause un daño demostrable. Así que empecé a reunir pruebas. Capturas de pantalla, mensajes, los comentarios de su podcast donde animaba a la gente a averiguar dónde vive. Luego llegó el correo electrónico de Chad. Sí, el príncipe de este cuento de hadas finalmente resurgió. Me escribió este largo y patético mensaje. Hermano, no sabía que todavía estaba casada. Dijo que habían terminado hace años. Ni siquiera sabía que el niño no era mío hasta después de que tuvo una sobredosis. Espera, ¿qué? Leí esa parte de nuevo. Tuvo una sobredosis. El hospital nunca me lo dijo, los servicios de protección infantil no lo mencionaron. Pero el mensaje de Chad era claro. Había tomado demasiadas pastillas. Vivió, obviamente. Pero esa era la verdadera razón por la que desapareció de las audiencias judiciales y de las redes sociales durante unas semanas. No porque estuviera asustada, porque estaba rota de una manera que yo no podía arreglar y nunca causé. Miré la pantalla, entumecido. Casi se quita la vida. Y una parte de mí, tal vez la parte que todavía recordaba el día de nuestra boda, o como solía reír antes de convertirse en otra cosa, sintió lástima. Pero también recordé cómo usaba esa misma fragilidad para destruir a los demás. Esa sobredosis no era solo dolor, era una actuación. Un acto más en su interminable obra por la simpatía. No respondí a Chad. Reenvié el correo electrónico a mi abogado. Prueba de que había mentido sobre su estado mental en el tribunal. Me llamó 10 minutos después y dijo, la tenemos. Se acabó. Pero no lo celebré, porque esta historia ya no se trataba de ganar. Se trataba de sobrevivir a algo que ningún hombre debería tener que sobrevivir. Amar a una mujer que quemaría el mundo solo para sentir el calor en su piel. Y yo finalmente estaba saliendo del fuego. Hay un tipo de silencio que sigue a una tormenta. No pacífico, no relajante, solo vacío. Como si algo solía vivir en tus huesos y ahora se ha ido. Ahí es donde estaba después de reenviar el correo electrónico de Chad a mi abogado. El tribunal actuó rápido, muy rápido. Las mentiras de April ya estaban sobre hielo fino, pero ahora se agrietaron por completo. La sobredosis, las falsas afirmaciones del podcast, la forma en que usó a su hija y una falsa paternidad para intentar atraparme en la paternidad de un niño que no era mío, el juez no se impresionó. Se dictó una orden de alejamiento permanente. April perdió todos los privilegios de custodia. Mía era mía, total y oficialmente. Debería haber sentido la victoria. En cambio, sentí una extraña especie de dolor. Porque no solo perdí a April, perdí la ilusión, los años, el esfuerzo, la forma en que solía creer en cosas como para siempre era incondicional. April no acudió a la audiencia final. Su abogado se presentó solo y parecía que quería meterse en una tubería de desagüe y desaparecer. Entregó el papeleo, murmuró algunas cosas sobre la inestabilidad de la cliente y se fue antes de que la audiencia hubiera terminado. Los cobardes siempre huyen cuando las máscaras caen. Cuando salí de la sala del tribunal, Mía me estaba esperando en el banco cerca del pasillo. No preguntó cómo había ido. No lo necesitaba. Simplemente se levantó, me abrazó fuerte y susurró, podemos no volver a hablar de ella nunca más. Y así supe que ella también había terminado. Esa noche, abrí la última caja, la que guardaba enterrada en el fondo de mi armario. Estaba llena de cosas que no estaba listo para tirar. Viejas tarjetas de aniversario, fotos de vacaciones, un collar que le compré una Navidad que nunca usó. Lo tiré todo a la chimenea, vi cómo las llamas subían, y juro que oí la última puerta dentro de mí cerrarse de golpe. Pero, por supuesto, April tenía un giro más. Porque así era ella.
El día después del fallo del tribunal, recibí una carta certificada por correo. Sin remitente. Dentro había una foto. April sentada en un banco de una parada de autobús. Parecía más delgada, mayor, su pelo estaba recogido y no llevaba maquillaje. En su regazo estaba el bebé. Y garabateado en el reverso de la foto, con rotulador negro, le dije que eras su padre. Vendrá a buscarte. Sin nombre, sin dirección. Nada más que esa frase. Fue como ser apuñalado en un lugar que acababa de vendar. Sostuve la foto en mi mano durante mucho tiempo. Y luego la puse sobre la mesa, me senté y miré la pared. Porque sabía lo que era esto. April no estaba tratando de culparme, no estaba tratando de hacerme sentir como un padre para un niño que no era mío. Estaba plantando una mina terrestre. Una que podría explotar años después, cuando una niña pequeña crezca y quiera respuestas. Cuando encuentre esa foto en un cajón, o una caja, o una carpeta olvidada, y se presente en mi puerta preguntando por qué no estaba allí. Esa noche le escribí una carta a la bebé que algún día podría venir a buscarme. Le conté la verdad sobre las mentiras, sobre April, sobre el ADN. Y la sellé en un sobre, la marqué para un futuro que espero que nunca llegue. Porque no odio a la niña, odio el juego que su madre jugó con ella, al igual que jugó con todos nosotros. Pero los juegos terminan. Y el de April, se acabó. Nunca volví a saber de April. Ni un mensaje de texto, ni un mensaje de voz, ni más cartas, ni más apariciones sorpresa, ni actualizaciones de podcast. Nada. Desapareció de la misma manera que vivió. Dramáticamente, caóticamente, sin disculpas. No fui a buscarla. No pregunté qué pasó con el bebé. Sabía que el sistema se había hecho cargo, que la colocarían en un lugar más seguro del que April jamás podría proporcionar. Había hecho todo lo que legalmente podía para mantenerme a mí y a mi hija fuera de esa órbita tóxica para siempre. Y eso era suficiente. Mi casa, nuestra casa, se convirtió en un lugar diferente. Pinté las paredes de un azul marino profundo, cambié el suelo, me deshice de cada artículo que me recordaba a ella. Cortinas, platos, muebles, incluso las malditas lámparas que una vez eligió como si fuera Martha Stewart con una venganza. Las paredes eran mías ahora, las habitaciones eran mías, el silencio era mío. Y también lo era mía. Floreció sin su madre alrededor. Su sonrisa llegó más fácilmente, se rió de nuevo, empezó a leer más, a dibujar pequeños cómics, a tocar el piano como solía hacerlo antes de que la casa se llenara de tensión. Una noche, después de cenar, me miró y me preguntó, ¿crees que terminaré como ella? Mi corazón se rompió un poco. No, dije. Porque has visto la verdad. Y porque eres más fuerte que ella. Ella asintió lentamente. Pero sabía que esa cicatriz se quedaría con ella. Algunas cicatrices nunca desaparecen, solo dejan de sangrar. En cuanto a mí, no era el mismo hombre que una vez creyó que el amor podía arreglarlo todo. Ya no creía en los cuentos de hadas. Creía en los límites, en la curación, en la verdad. Y esa verdad era esta: April fue un virus en mi vida, una hermosa mentira envuelta en lápiz labial rojo y tacones altos. Nunca me amó, solo lo que le di, la estabilidad, la imagen, la comodidad de un hombre que podía controlar. Pero el control es frágil. Y recuperé el mío. No fue fácil. Tuve noches en las que el silencio se sentía como un castigo, donde lo cuestionaba todo, donde me preguntaba si tal vez había sido demasiado distante, demasiado frío, demasiado centrado en proveer en lugar de conectar. Pero entonces recuerdo, ningún error justifica la traición, ningún defecto merece el engaño, y el amor nunca se parece a la guerra. Unos meses después, empecé a ir a un grupo de apoyo para hombres que habían pasado por algo similar. Te sorprendería saber cuántos tenían historias que se hacían eco de la mía. Diferentes nombres, mismas cicatrices. Engaños, manipulación, niños atrapados en el fuego cruzado. No éramos víctimas, éramos supervivientes. Y con cada historia, encontré un poco más de mí mismo. No el viejo yo, el ingenuo optimista ciego, sino el hombre que estaba destinado a ser. Uno que sabía cómo no debería sentirse el amor. Finalmente vendí la casa. Demasiados recuerdos. Incluso después de la pintura y las renovaciones.
Compré un lugar más pequeño, algo solo para Mía y para mí. Un nuevo comienzo. Y en nuestra primera noche en la nueva casa, mientras desempacábamos cajas y poníamos música en el altavoz, Mía bailó en la sala de estar con Duque ladrando a sus talones. Los miré con el corazón lleno y pensé, esto es paz. Sin gritos, sin mentiras, sin manipulación. Solo paz real, cruda y silenciosa. Si alguien me preguntara qué aprendí de todo esto, diría esto: nunca ruegues a alguien que te trate bien. Presta atención a tu instinto, lo sabe antes que tu corazón. Y si alguien te muestra quién es, créele. Porque a veces lo mejor que puedes hacer por ti mismo es alejarte antes de que te reduzcan a cenizas. Y nunca mirar atrás.